@Pránganos. Cinemóvil Tlacuache. Creo que no escucharon nada de lo que dijimos anteriormente, entonces volvemos a repetir. Estamos en una emisión más de Cinemóvil Tlacuache, un proyecto que surge desde el año pasado para traer programación de cine en este año en conjunto con Proyecto Tlacuache, que se encarga de justo una parte más comunitaria de activación física y una parte de taller de nutrición. Justo se conjunta con esta parte de programación de cine, trayendo pues un ciclo de cine holístico en donde vamos a revisar y reflexionar sobre varias temáticas para justo crear como esta parte de autocuidado, nutrición, pues vivir sanamente y tener bienestar tanto personal y en el cuerpo como con los que convivimos y de lo que nos rodeamos. Entonces, en esta sesión vamos a platicar un poco de justo la película que vimos esta semana en el Cineclub Virtual, que es Okja, una producción del director Bong Joon-ho, que es un director surcoreano. Fue una producción en 2017. En esta película pues tocan puntos muy importantes por el cual pues se sugirió en la programación, que es la bioética, pues producción de transgénicos, calidad de vida y sobre todo pues seres vivos. Entonces el día de hoy nos acompaña Ramón Maldonado, que es el nutriólogo de los talleres. Les recomendamos que por favor asistan a estos talleres que son muy buenos. La programación está en la página de Proyecto Tlacuache. Y Abdul, sociólogo, que trae en conjunto con algunos miembros más el proyecto de pránganos.org. Y pues comenzamos. El día de hoy pues proponemos iniciar con el tema, y gran tema, que aquí solo vamos a ver unos puntos resaltantes, importantes tal vez junto con la película, el tema de la bioética. Ramón, ¿podrías, por favor, introducirnos un poquito y pues comenzar a hacer el diálogo dentro de la bioética? Bueno, yo ya había dicho que no voy a hablar mucho, entonces vayan a la transmisión anterior y me leen los labios. No, no es cierto. Era chiste para romper un poco el hielo. Bueno, había hablado un poco sobre la bioética. Bueno, pues es un campo muy extenso y en el cual no vamos a abordar mucho, puesto que no es el objetivo, pero sí ir introduciendo sobre qué es esto de la bioética. Y bueno, pues claro que es una rama de la ética. ¿De qué trata esta? Bueno, pues de los principios, básicamente, de los principios de la conducta humana sobre el respeto a la vida. Porque como ya habíamos visto en emisiones anteriores, cuando hablamos sobre otras películas de producción de alimentos, pues veían esta parte de la carne, ¿no? Y cómo tratan a los animales. Pues también hay que tratarlos con respeto, porque no solamente porque el organismo merece respeto, sino también por salud humana, debido a que estos animales, si se les llega a maltratar mucho, pues la maduración de la carne no es la misma y afecta sobre su rigor mortis. Entonces, básicamente, esto es de lo que trata la bioética, ¿no? Tratar a los organismos con los que uno trabaja, ya sea en el laboratorio, para experimentos o para producción de alimentos, pues tratarlos con respeto, porque todos en este planeta es lo que merecemos respeto, y es un punto muy grande que trata la bioética. Entonces, ¿sí, Pam? Sí, justamente. Y en la película justo enfatizan esta parte de, pues, dónde crían a este super cerdito, ¿no? Modificado genéticamente, y que justo de ahí pues resalta esta parte de cómo tratan a los seres vivos, de qué manera es digno tratarlos, pero en realidad justo por este trato digno pues muchas veces ya no se quieren consumir, o hay asociaciones que también lo evidencian, que buscan evitar el consumo pues de los animales. Abdul, ¿tú qué nos puedes justo aportar de esta parte de, como sociólogo y en esta perspectiva, de las asociaciones que se crean en torno y en defensa de
pues estos animales o estos seres vivos que son para consumo. Cualicayo, Walitzino Noshtin, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo soy de las personas que aún no ha visto la película, hablando un poco antes de iniciar, pues tocamos los temas respecto a lo que estaban hablando y lo que comentas, Pam, lo que comenta Ramón, las asociaciones que se están creando en torno a estas. Bueno, muchas son reaccionarias con respecto a las emociones que puede generar la empatía con respecto a otros seres, otras son más racionales, existen desde diferentes puntos de vista. A mí me gustaría hablar sobre las implicaciones jurídicas que esto trae, debido a que, pues, como es normal, las leyes no van acorde al desarrollo de la sociedad. Y ahorita estamos viendo una transformación, una transgenización, por decirlo de algún modo, no solo de la sociedad humana, sino de todo el capital biológico que existe en nuestro planeta. Y un ejemplo, como lo mencionan, fue la cerdita Okja, que ya es una creación, que tiene sentimientos, que produce carne, y que es un animal, pero realmente podremos decir si es un animal o no es un animal, es una creación. Bueno, eso es como parte del debate. Pues sí, pero me gustaría hablar posteriormente respecto a las leyes que están desfasadas completamente de esta temática, ¿no? Exactamente, porque justo también en la película se toman los permisos de alimentos para poder vender esta producción. Ahí, Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre justo la calidad que se tiene que tener en cuanto a los alimentos y también sobre estos certificados o permisos para poder distribuir alimentos pues en cantidades, ¿no? O sea, en masa y a nivel como internacional también? Bueno, en la película no, lo mencionan así como que un poquito al final, ¿no? Cuando la antagonista de la película menciona la FDA, ¿no? Dice, bueno, entonces si la FDA le dio permiso, la FDA, porque no conoces una organización que se llama Food and Drug Administration. Entonces, ellos son encargados de ver que sea un producto que no sea nocivo para la salud, ¿no? Entonces, si hicieron eso en la película, obviamente no iban a pasar todo el proceso, porque qué aburrido, ¿no? No era el tema de la película, pero entonces quiere decir que su organismo, hipotéticamente hablando, porque pues es una película, cumple con todos los estándares de calidad, es decir, pues no tiene bacterias, sí nutre y aparte aporta, nutricionalmente hablando, pues tiene aporte, ¿no? Entonces, esos son los estándares que básicamente son los que se evalúan para que este tipo de alimentos se puedan distribuir. O sea, son el No sé mismo si era tipo de más evaluaciones. Ajá. Ajá, sí, perdón, sí. El mismo tipo de evaluaciones que hay con otro tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, van a hacer el mismo tipo de evaluación con un alimento natural que con uno transgénico, es decir, tienen el mismo tipo de evaluación para que sean aprobados o tendrán diferentes estándares, ¿no? No se pueden Obviamente, igualar igual, ¿o sí? no, los estándares sí cambian. Entonces, por ejemplo, si hablamos de carnes, no es lo mismo que hablar de frutas y verduras. Son diferentes pruebas las que se realizan y bueno, son equipos que se encargan de diferentes cosas, ¿no? Pero hablando de carne, pues sí, se tiene que hablar sobre un control, ¿no? Entonces yo supongo que si existiera un organismo de estos, que era mitad hipopótamo, mitad cerdo, como estamos hablando, pues, pues el control que usarían ellos para evaluar este tipo de carne sería el cerdo, obviamente, ¿no? Y de ahí, pues pruebas que siempre se realizan, ¿no? Como por ejemplo microbiológicos, sensoriales, pruebas bioquímicas, y algo que sí pasó en la película, que de hecho también es muy importante hacer mención, que cuando le sacaron un pedazo de muestra Ajá, a la como que ya cerda, están localizados los lugares de donde tienen que sacar los cortes para justo medir ajá, esta calidad. y sí, ¿y qué hicieron esos pedazos, no? Pues los cocinaron y había personas probándolos, ¿no? Entonces ahí ya están viendo las características organolépticas, ¿no? Pues sí tiene buen color, buen olor y tiene buen sabor, ¿no? Entonces sí pasa. Entonces ahí nada más pasaron esas pruebas porque pues también yo creo que el objetivo de la película era sobre el maltrato del animal, ¿no? Entonces por eso pasaron eso de lo crudo
A lo mejor me estoy saliendo un poco de mi papel de nutriólogo, pero de lo crudo que es ver a un animal que está vivo y que le saques de su propio tejido para comértelo, ¿no? Algo así como Hannibal Lecter, pero con animales, ¿no? Entonces, Claro. ajá. Entonces, sí era el objetivo, pero no solamente son las organolépticas, también se hacen otro tipo de pruebas para que una organización como la FDA te dé luz verde para que puedas producir un alimento. Pero ya, ahora sí que ya llegándome las ideas, pues aquí pues hacen ver como que malos a esta empresa tipo, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Mirando Corporation. Mirando Corporation, porque apenas les habían dado la luz verde, si no mal recuerdo, y ellos ya tenían una megaproducción al final. O sea, si me dicen que sí, está bien, si no, pues también lo vendo como cerdo. Total, se parece, ¿no? Entonces, ahí entra otro aspecto que es El lo de etiquetado, las ¿no? macroempresas. No, ese es otro rollo, sí. No, o sea, yo me refería a otros temas como el del, ¿cómo se llama? Se me fue, pero es el de, pues casi la monopolización, ¿no? Exacto, que ya tienen justo terrenos, tienen cultivos, tienen producción y lo único que les falta es conseguir los permisos, ¿no? De distribución, porque en realidad Y aunque no los tengan, ajá. Aunque no creo que no en la película no lo menciona, a lo mejor no puse atención, pero no dudaría yo que abordarían ahí algún tema de corrupción, ¿no? Que tal vez esto no involucre, digo, no tenga todas estas características físico-químicas, bioquímicas y sensoriales, bueno, sensoriales, sí, para darle luz verde a un producto. A lo mejor no las tenía, pero tal vez, si estamos hablando de una empresa con mucho dinero, puede acudir a la corrupción para que digan, no, pues sí, tiene luz verde. Aunque ese sería un crimen a la humanidad, algo así como el hermano de Salinas de Gortari con su leche de la Conasupo, ¿no? Pero sí. exactamente. Pero justo sí, sí, creo que ahí la película tiene un buen argumento. Y vuelvo un poco a la película porque creo que es una película muy buena hecha. Yo, como les comentaba ayer en el cineclub, yo la vi porque me llamó la atención por los personajes que aparecen. O sea, los actores son actores pues de cierto rango, de cierto nivel que salen en películas justo muy taquilleras. El director lo conocí muchísimo después de que vi la película. Y justo en esta parte de crear la producción, cuando ellos se dan cuenta de que esa cerdita tiene la mejor calidad, no le dan a probar cualquier carne a los del jurado, le dan a probar la carne de esta La cerdita. mejor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era la mejor. ¿Por qué? Porque tenía libre pastoreo, porque vivía en libertad, porque realmente las condiciones en las cuales se desarrolló su crecimiento fueron muy distintas a los procesos de la producción que ya tenían en esa corporación. Y justo fue la mejor dentro de los 10 cerditos que fueron distribuidos por todo el mundo. Entonces ahí creo que igual el director tuvo un punto muy importante de qué le vamos a dar a probar a esos catadores de la carne. Y ahí me gustaría, Abdul, que justo nos comentaras un poquito de estas cualidades, justo por todo lo que tú pues practicas dentro de esta tradición mexica o mexicanidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que justo, porque no es como una cultura actual que el trato digno a los animales se esté dando. Creo que eso ha venido desde pues generaciones muy pasadas, cómo se trata a la naturaleza en general, ¿no? Por tradición, por cultura. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, respecto a esto, yo creo que tiene mucho que ver desde la cultura y la alimentación. Estábamos hablando sobre por qué diseñaron un cerdito, ¿no? En este caso en la película, y no una planta, ¿no? Por ejemplo, un vegetal o una fruta o Se un tipo de escucha un grano, ¿no? poco entrecortado tu audio, amigo. Así, ¿aquí me escuchan? Ajá. Ahí. Bueno, estábamos hablando respecto, ¿por qué no crearon otro tipo de alimento, no? O sea, si pueden crear un cerdito que tiene vida y conciencia, ¿por qué una planta o un supervegetal o algún tipo de grano que podría ser mucho más barato y podría alimentar a más gente? Entonces creo que mucho tiene que ver con la cultura que hay detrás del consumo de la carne, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que es el continente de la náhuatl, originalmente sí se comía la carne, pero solamente de un modo ritual, de un modo en el que no afectara, digamos, el ecosistema, o un modo sustentable, como ahora lo podríamos llamar. Era solo en determinado tiempo y cuando había exceso, o cuando era el temporal.
Ahora lo que estamos viendo es una industrialización de los procesos productivos, bueno, desde hace mucho tiempo. Ahora ya estamos viendo su informatización de la creación de alimentos, pero estos alimentos están cubriendo una demanda o no sé si una oferta. Bueno, esto sería interesante que nos comentaran si ellos están creando la demanda de que nosotros comamos la carne o nosotros consumimos ese mercado y por eso hay esa oferta de carne. Sería como interesante hablar. Bueno, y algo que quería tocar era cómo se instauró aquí el consumo de carne. Cuando llegaron y se instauraron las haciendas, pues aquí no había una moneda común, no había un patrón común, se ocupaba el oro, pero además del oro, se seguía usando el trueque. Dentro del trueque y el pago de haciendas, una forma de pago para los peones fue la carne y la manteca. Entonces fue un consume nuestra carne, consume nuestra cultura, ¿no? Y todo lo que hay detrás de ello, como lo habíamos visto, los mataderos, los criaderos y toda esta industria. Exactamente. Ahí tocaste un punto muy importante que es el trueque y el oro, ¿no? El oro ya considerado como una moneda o de cambio, porque aquí también en la película, cuando la niña quiere rescatar a Okja y antes, así ya a punto de darle el tiro de gracia, justo se da cuenta que en el diálogo que tiene con esta antagonista de que pues todo es un trato, todo es un negocio, y para ella pues no es un cerdo, simplemente es un producto y ella está perdiendo dinero porque en ese momento se está parando la producción. Y ella tiene un cerdito de oro justo porque es una herencia familiar, ¿no? Es algo más que oro, es como justo un legado y prefiere darlo, intercambiarlo por esta cerdita, porque más allá de que justo sea un producto para ella, pues es parte de su familia, ¿no? Podría significar eso, esa parte también. Y este intercambio, porque para ella ni siquiera sabe cuánto vale ese cerdito de oro, pero para ella justo vale más la cerdita Okja que este objeto, ¿no? Brilloso de oro. Entonces ese también es como justo un tema importante que tocas de, pues sí, la concepción que se tienen a partir de la valoración de las cosas, ¿no? De los objetos. Muy bien. Y pues también otro punto importante que aquí no se toca o no se evidencia mucho porque justo solo se enfoca en la producción y en la carne es cómo nos afectan este tipo de transgénicos o si genera realmente un impacto al ser consumidos. Porque justo es un tema como que se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero igual un poquito para desmitificar en esta sesión. ¿Algo que nos puedes comentar, Ramón? Bueno, como comentas, que si un transgénico puede causar daño, la respuesta es que no, pero tal vez sí. ¿Por qué no? Porque desde tiempos, como creo que ya lo había mencionado hace dos transmisiones, todos los organismos con los que en la actualidad tratamos, cito mucho el ejemplo del maíz porque se consume mucho aquí en México por la tortilla, ya es un organismo transgénico. No se ocupó mano del hombre para que ésta se pudiera ser un transgénico. Es transgénico porque una especie se cruza con otra y crea una nueva especie. Entonces, son genes diferentes que se cruzan para tener un nuevo gen. Entonces, desde la tortilla ya tenemos nuevos organismos transgénicos, desde el maíz en la actualidad, ¿no? Si ahí sí tienen algún tiempo para que nos estén sintonizando en sus momentos de ocio, el maíz original se llama teocintle. El teocintle es un maízito así muy, muy, muy incomible. Entonces, como con 2, 3 granitos. Y si lo comparan con un maíz esos que venden en Xochimilco, en las ferias o algo así, nada que ver, ¿no? Ya todo carnoso y grande y con muchos granos de lote. Entonces, un transgénico, pues lo consumimos día a día. Eso no quiere decir que haya sido producto de laboratorio y in vitro, y que por eso haga daño, ¿no? Que porque tiene otros genes y estos genes nos van a hacer mutar. Es más peligroso el COVID y andan sin cubrebocas en la calle. Usen cubrebocas. Y sí, o sea, y respecto a la carne, ese es un tema ya más delicado porque estamos hablando de otros organismos y ahí quiero enlazar un poco con lo que había dicho. Lo voy a decir como
como él dijo que lo mencione, como Pranga nos dijo, así te voy a mencionar, que, no, de nada, que, ¿en qué estaba? Ah, sí, que de productos cárnicos es más delicado porque estamos hablando de organismos, ¿no? Organismos vivos que son de nuestro reino, del reino animal, y pues por eso pensamos que es más delicado, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay así organismos como tal que sean transgénicos, excepto las que son las generaciones de reses, ¿no? Que ya les había explicado una vez de esos experimentos de Mendel, que van haciendo cruzas hasta obtener al mejor organismo, ¿no? A uno muy musculoso, pero como tal, no, miento, espérenme, no, ya mientras hablo mi cabeza se hace así como que una lluvia de ideas. No, sí hay organismos transgénicos humanos, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del ligre, ¿no? Que es un tigre y un león. Bueno, no nos lo comemos, pero ya los hay, ¿no? Híbridos, ¿no? Dos son híbridos, creo. Exactamente, pues a fin de cuentas son dos especies diferentes que los juntaron, o sea, ya es un organismo transgénico. Y la otra, para no estar hablando mucho, hace rato había comentado Pránganos, que dijo, en la película ¿por qué justamente hablan sobre animales, no? Y no hablan sobre una planta o algo así. Y sí, de hecho, tiene razón. La película lo hace como que para concientizar un poco sobre el maltrato animal, ¿no? Pero no por eso un producto vegetal va a ser menos, ¿no? Entonces, porque los dos son organismos vivientes. Entonces, yo creo que es más o menos para que primero pensemos sobre lo que nos pega más, ¿no? Los animales. Pero también una planta, pues también respira, también siente. Y eso porque, pues, también me basa en evidencia científica, ¿no? Entonces, si ya hay lotes de cultivos de organismos vegetales transgénicos, pues ya los empieza a ver también de animales, ¿no? Nada más es para crear un poco conciencia. Yo creo que ese es también el objetivo de la película. Y justo, o sea, de ahí, de todo este movimiento de justo creación de productos alimenticios transgénicos y ya meterse como con animales que nos podemos sensibilizar tal vez un poquito más, ahí habría como que ver por qué. Pero Abdul, ¿nos puedes decir un poco o hablar, si se puede, de los justo grupos de animalistas? ¿Por qué sucede esto desde la parte de la sociología? ¿Cómo es que se desarrolla? Bueno, existen muchas formas de verlo. La principal creo que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con el ser mamíferos, ¿no? Este principio de especie que de algún modo nos hace más cercanos a los que son ovíparos o a los que tienen otras formas de nacer y pues también tienen cuatro patas, extremidades, viven en nuestro medio. Entonces, de algún modo hay como mayor empatía, ¿no? Como con los perros, ¿no? Que ahora se están volviendo miembros de familias, ¿no? O sea, con todo respeto con los que aman los perros, pero ya es un miembro de la familia, ¿no? O sea, ya no hay una distinción entre un miembro como un humano y como lo puede ser incluso un animal. Me gustaría tocar un poquito, regresando un poco, sobre las implicaciones de la transgenia que pueda haber y que pues ahorita no se ven, ¿no? Porque apenas históricamente son relativamente nuevos, ¿no? Pero a largo plazo no tenemos idea de cómo pueda alterar o modificar. Y como dijo, sí es cierto, ya existían organismos transgénicos aquí, es decir, de que se atravesaban especies desde hace mucho tiempo. El maíz que ahora comemos es un derivado de la transgenia, pero a diferencia que creo que hay ahora con respecto a otros modos de producción, son los fines que hay detrás de esa producción transgénica. La producción transgénica que ocurrió anteriormente tardó miles de años, o sea, si se dio por sí misma o si se dio por intervención humana, tardó miles de años, fue un trabajo de generación en generación en generación. Pero ahora en los últimos 100 años vemos una hipertecnologización que nos está llevando a niveles que no podíamos ni imaginar, ¿no? Por ejemplo, hace 30 años, no, esto que estamos viendo es ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, hablar por estos medios. Y bueno, sí, regresando un poco, y otra vez, bueno, retomando a la que comentaba Pam, que era, ¿cuál era tu pregunta, Pam? Respecto a los animalistas, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? Respecto a cómo pueden llegar a esta irracionalidad o racionalidad. Dentro de los grupos biológicos, bueno, de las ciencias biológicas, el animalismo no es necesariamente bien visto por
por la conciencia que no hay, ¿no? Detrás de eso. Un ejemplo de ello muy claro fue lo que ocurrió con Willy, no sé si recuerdan a Willy o Keiko, el cual siempre se crió con humanos, siempre con humanos, y los animalistas mandando cartas y cartas y cartas de que lo liberaran, lo regresaron a su lugar y murió porque nunca tuvo ninguna adaptabilidad con los de su especie, ¿no? Ese es un ejemplo, pero se puede llevar a muchos campos. Justo. ¿Y por Eso qué es también. que sucede este movimiento, tal vez, un poco de desinformación también? Porque al final en la película también evidencia que esta Federación de la Libertad por los Animales, que los está defendiendo y que justo intervienen para que Ogya sea liberada, también justo observando en una parte de que son personas jóvenes, ¿no? Como de nuestra edad. Ujú. Y que uno de ¿Pero ellos, dónde la van a liberar? lo que buscan es no liberarla tal cual a ella sola, sino que sea como un caballo de Troya para poder desmantelar toda la corporación de Miranda por este dispositivo que tiene en la oreja para poder rastrear pues todo lo que le sucede a la cerdita. Entonces justo buscan infiltrarse para grabar lo que sucede dentro de la corporación y poder, como mencioné, desmantelarla. Pero aquí los animalistas justo, pues la mayoría de ellos son vegetarianos, no consumen animales y uno de ellos justo también está, bueno, en una escena desfallece porque justo lleva días sin alimentarse, porque hasta para eso, justo él aboga que ni siquiera se puede comer un jitomate por el motivo de que es un ser vivo. ¿Ahí qué nos puedes comentar, Ramona, desde la nutrición y desde justo el proceso biológico de nutrirse? Bueno, primero lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? O sea, porque hay desinformación hasta entre grupos, ya sea entre los que hacen la industrialización de alimentos, hasta los que también están a favor de cuidar el ambiente, la naturaleza y los animales, ¿no? Porque dice un comentario muy acertado que dice, no, es que no quiero este jitomate porque lo maduran con etileno, ¿no? Entonces, cuando tienes esa desinformación, dices, pues sí, ¿no? Es que le ponen esa cosa que se llama etileno y probablemente me haga daño, pero las frutas por sí solas producen el etileno, porque nosotros, conforme, o sea, como humanos, conforme vamos creciendo, nuestro metabolismo se alenta y nuestras células empiezan a oxidarse y se alentan funciones hasta que algún día morimos por una enfermedad o otra causa natural, ¿no? Una fruta también es parte de un organismo viviente. De hecho, también es un organismo viviente porque adentro tienen semillas. Y no sé si han visto, o a quién le ha pasado, que en su casa, por ejemplo, en el refrigerador, meten un chile y lo dejan ahí días y pasan, se les olvida que está el chile. Ya después, como de 2, 3 semanas, se les ocurre sacar el chile y como si se hubiera desinflado como un globo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa ahí es que el fruto, pues también tiene una muerte programada. Así como nosotros tenemos en nuestras células una muerte programada, el fruto también tiene una muerte programada. ¿Y qué hace para programar su muerte? Produce gas etileno. Y este gas lo que hace es que empieza a degradar la estructura, toda la fibra del fruto y la empieza a degradar y por eso se ve cómo se desinfla el chile, ¿no? En fin, pero sí, ya es que estaba pensando otra cosa. Es lo que pasa, los frutos producen esto de forma natural, de hecho se le conoce como una hormona, ¿no? La hormona de la senescencia. Lo que hace el hombre, básicamente es acelerar este proceso, pues diciendo, bueno, es que tenemos un fruto maduro y no está, pues lo bañan en este gas para que empiece a madurar más rápidamente y salga la producción en este mercado. Similar algo a lo que había comentado Pránganos hace un momento, que dijo que esta cruza del maíz, pues se dio así como que en muchos años, miles de años. Y ahorita con la mano del hombre, pues luego lo tenemos, ¿no? La justificación de eso, pues como comunidad así que en este ámbito de la ciencia de los alimentos es que pues
la población no es la misma que hace miles de años. Entonces, si tú tienes un fruto que no madura, tú lo tienes que sacar ya. Entonces, pues, lo haces madurar de la mejor forma que se pueda para poder alimentar a toda la población. Y aparte, las empresas que hacen esto, pues, ya lucran con esto y con los precios y, pues, todo el dinero que se llevan. De hecho, ese tema también lo tratan en la película, ¿no? Porque dicen, o sea, ¿ya cuánto dinero tienes? ¿Por qué quieres matar a un cerdo? Déjale el cerdo a la niña. Y la otra, no, pues es mi producción, es mi lana, ¿no? Entonces, por eso. La otra pregunta, ¿cuál era, Pam? No, era solo eso justo. Ah, ok. De como esta desinformación dentro de los mismos que están ayudando o colaborando en que no se siga dando este tipo de manejos o de corporaciones, ¿no? Multinacionales. Ya me acordé, cuando dijiste que el tipo desfallece porque no come nada, ¿no? Porque Ajá. hasta el fruto. Pues es que todos en este planeta vivimos en una especie como de simbiosis. Espero que no haya un biólogo escuchándome, pero yo creo porque todos necesitamos de todos para sobrevivir. Por ejemplo, una planta si no come frutos. Una planta, ¿qué es lo que hace para obtener energía? Pues necesita del sol, ¿no? Del sol lo utiliza durante su metabolismo, en lo que es la fotosíntesis, y con ayuda del dióxido de carbono que nosotros despedimos al hablar, al respirar o hasta al contaminar, pues ellos lo reusan para hacer glucógeno. Y nosotros que ocupamos para obtener energía, pues esa fuente de glucosa, ¿no? Ese glucógeno. Entonces, pues sí, volvemos a la desinformación, ¿no? Necesitamos de los alimentos, ya sea animal o vegetal, sin herir susceptibilidades a quienes sean proveganistas, veganos o no. O sea, es que a fin de cuentas somos energía y necesitamos de ella. Ajá, y ahí también menciona un punto importante que igual me gustaría que lo desarrollaras, porque dices, quiero evitar generar el mayor impacto posible, ¿no? O sea, no quiere realmente realizar un impacto. Y ahí creo que es un problema también un poco sociológico. ¿Por qué nos puedes desarrollar esta duda, Abdul? En torno a las implicaciones ecológicas. Bueno, una cosa primero me gustaría hablar sobre lo que dijo pues si lo querían liberar o si quieren rescatar esa especie, si es una especie de probeta, hacia cualquier lugar donde lo pongan o lo liberen va a cambiar el ecosistema, ¿no? Como lo han hecho muchas especies que son naturales, ni siquiera transgénicas, pero que se han cambiado de medio ecológico. Entonces, sí, esta simbiosis que mencionas es bien delicada, ¿no? Y otra cosa que hablábamos respecto a que las sociedades antiguas no eran como las de ahora, y que justamente requerimos de una demanda energética, porque así lo podemos conceptualizar como una demanda energética para el tipo de sociedad que ahora tenemos, que está hipercentralizada, ¿no? En grandes urbes que demandan toda la energía, incluso de su periferia, ¿no? Y de todos los que viven en ella. Entonces, ¿cómo mantener esa máquina? Porque es una maquinaria con sangre y carne, ¿no? Metal y también concreto. Esas son la base. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podrías sintetizar la pregunta que comentabas, Pam? ¿Por qué no quieren cambiar su medio, su forma de pensar? No, que justo porque es simple. el impacto, o sea, ellos sí, dentro de justo ambivalencias, porque dicen, quiero evitar realizar un impacto mientras vivo, pero en realidad ellos también realizaban un impacto, porque justo utilizan estos medios vía satélite para poderse comunicar, y bueno, ¿de dónde sale toda la tecnología para conectarse vía satélite? Claro, la hipertecnología. Dispositivos. Entonces, justo aquí hay como una falacia, ¿no? Dentro de conflicto de intereses. Es que ahí están en medio del conflicto de intereses que hay detrás de esa producción, porque nadie va a invertir miles y miles de dólares, miles y miles de horas de infraestructura para no obtener nada de ello, ¿no? O sea, tal vez nosotros lo podemos ver a corto plazo como un beneficio económico. Ellos dicen que es para que la sociedad tenga alimento, pero a largo plazo no tenemos idea de cuáles son sus objetivos, ni qué quieren hacer con eso, ni cuántas plantas o animales ya tienen previo a esto, ¿no? Porque este es uno, ¿no? Y ya lo conocemos. Pero esto ya es como la punta del iceberg. ¿Cuántas hay que no tenemos ni idea y que ya están libres? O con las que ya nos estamos alimentando. No, es muchísimo. Y pues mientras esté en favor de sus intereses, pues no hay problema, ¿no? La tierra aguanta, puede aguantar.
No. Puede aguantar. Exactamente, y justo va como Pues es que, ajá. un poquito en la reflexión que buscamos hacer y el diálogo que buscamos abrir. Pues nosotros habitando la Ciudad de México, habitando como la zona sureste o suroriente de la Ciudad de México, donde podemos contemplar estos ambientes tanto rurales como citadinos, porque pues nos queda muy cerca la ciudad o el centro de justo las corporaciones, la gran ciudad de concreto y también la parte de los campos, ¿no? La producción agrícola, la producción también de animales y cómo a pesar de que podríamos realmente ser autosustentables con las condiciones que poseemos alrededor, por también el pasado que tuvimos aquí en la cuenca del Valle de México, ahora justo necesitamos y tal vez somos un mayor consumidor de productos pues traídos justo por corporaciones parecidas a Mirando, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy bonita reflexión, es muy acertada la temática de la película al ambiente en el que estamos geográficamente localizados. ¿Y tienen algún comentario extra sobre lo que acabamos de hablar, sobre la película? Si no, Sí, sí, sí. A mí me gustaría hablar sobre lo que mencionas de que creo que es tiempo también de cambiar la forma de pensar y hacernos responsables del consumo energético. Ahí yo pregunto si, o sea, si ustedes, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Como en las sociedades antiguas, que las personas tenían que salir a cazar. Ustedes para conseguir carne tenían que matar a ese animal, ¿no? Y ahora digo, ¿ustedes en la actualidad serían capaces, igual yo me incluyo, de matar a aquel animal que se pueden consumir? Yo creo que no, ¿no? O sea, imagínense las personas que tienen que tener ese trabajo, ¿no? Toda esa industria como habíamos dicho, de los rastros, ¿no? Y ahí también tendría que ver como lo que hablamos respecto de la parcelación, bueno, ¿cómo decirlo? Como la creación de parcelas y milpas, también para el autoconsumo, ¿no? Que también tiene que ver con la responsabilización de nuestro consumo energético, ¿no? Y que no hay una necesidad de que haya megacorporaciones, ¿no? Porque pues todos tienen paredes, todos tienen pequeños jardines, ¿no? O algún breve espacio, o espacios que se pueden colectivizar. Y el trueque, ¿no? Como una nueva forma de repensar lo que está pasando de esta nueva era. exacto, Sí, justamente. básicamente. Y bueno, localizados en nuestra temporalidad y en la pandemia, creo que justo ha surgido un poco o se está impulsando también este tipo de opciones de consumo, ¿no? Sobre todo a nivel alimentario, creo que sí está como produciéndose o incentivándose. También justo estas granjas productoras de huevo y de pollo, que justo su lema es el libre pastoreo para un trato digno a los animales, pero pues es como apenas se comienza con esta labor y justo como cayendo cada uno en conciencia desde el lugar en el que se encuentra y pues siempre preguntándose o cuestionándose el por qué consumen tal o cual cosa y de la manera en que la consumen, pues justo se puede generar alternativa, Claro, porque pues ya justo considerando la reflexión y considerando alguna alternativa, puedes empezar a unirte con algunas personas y justo generar este tipo de movimientos colectivos, ¿no? Como lo es, pues, que trata justo de a través de actividades como cine, como nutrición, como yoga, pues justo generar esa colectividad, hablar de estos temas y pues generar acciones. Creo que más allá de la reflexión, que todo el mundo reflexionamos hasta cuando nos bañamos, justo es generar una acción a partir de esa reflexión. Entonces, pues si no haya algún argumento más por el momento, pues sugerimos que pues nos sigan sintonizando, sigan participando de esto y pues pronto estaremos justo incentivando esta parte de pues generar alternativas porque hay opciones de que también se puedan dar talleres de huertos. Entonces justo empezar a localizar gente geográficamente cercanas y justo hacer como núcleos, ¿no? Ir haciendo núcleos que creo que es como la alternativa para generar esa mejora en nuestro ambiente.
¿Algo más? Redes, ¿no? Exacto, justo el muy bien citado todo el tiempo, reconstrucción del tejido social. Entonces, Claro, totalmente, porque es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que el tejido social se está desmoronando completamente a partir de una falta de gobernabilidad. Entonces, a falta de gobernabilidad, el pueblo tiene que tomar, ahora sí que las riendas de sí mismo, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, o sea, y si es un tiempo de transformación y de caos, también es una oportunidad, ¿no? Para reencaminarnos, para modificar el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Una mejor calidad de vida para el bien común, ¿no? Que es básicamente como se vive en sociedad. No podemos estar aislados más tiempo. ujú, justamente, pero autogobernándonos es como la mejor manera de justo Claro. incentivarlo en colectivo. Exactamente, sí. Por eso hay que nutrir y fortalecer esos hábitos y esa justo información, porque pues sí, muchas veces estamos desinformados de lo que en realidad sucede. ¿Algo más? Es todo por la interpretación de hoy. Sí. Pues muy bien, Pues ver la agradezco. película. Sí, vean la película, muy, muy recomendable. Y pues la siguiente semana vamos a ver una película igual de un surcoreano, pero ya no va a ser tanto de la alimentación, sino va a ser justo de los procesos y las etapas de la vida del hombre. O sea, una reflexión. Sí es muy reflexiva esa película, pero pues los invito a que la vean y la comentemos juntos de nuevo. Sin más por el momento, pues nos vemos en la siguiente emisión, la siguiente semana. Muchísimas gracias a Venga, todos. Tlazocamati, gracias.